Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes están del otro lado de la pantalla. Les saludamos desde los estudios de Planeta Cabezón. Les agradecemos a los chicos la predisposición y la cordialidad para realizar esta entrevista. Mi nombre es Julieta Wigenhauser y junto con mi compañera Melissa Alonso, ambas somos parte de STC Rosario, una asociación civil que trabaja en temáticas socioambientales en la ciudad. Y bueno, este año decidimos llevar adelante un proyecto en este año electoral al que llamamos Promesómetro 2023, el cual busca relevar las promesas de campaña en torno a problemáticas socioambientales de nuestra ciudad. Y bueno, trabajamos en dos etapas, una previa a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 16 de julio, en la cual hicimos entrevistas a las precandidaturas a la intendencia y encuestas, y las publicamos en nuestra página web, que seguro la van a poder ver por acá abajo. Y en esta segunda etapa, nuestro objetivo es entrevistar a los futuros intendentes, o el futuro intendente de nuestra ciudad. También porque otro de los objetivos de este proyecto es incidir en la política pública de la ciudad de Rosario. Así que bueno, por eso hoy estamos acá con Juan Monteverde. Él es militante y concejal por Ciudad Futura y bueno, candidato a intendente de la ciudad. Futuro intendente de la ciudad. Bueno, bienvenido Juan, les damos un aplauso. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Sabemos que estos momentos puede ser medio complicada tu agenda. Y más que nada, resaltar la importancia que es para nosotros como parte de la organización, que poder entrevistar a ambos candidatos y que ambos candidatos nos hayan accedido a la entrevista para que se empiecen a involucrar y poder conocer las propuestas de campaña en torno a las problemáticas socioambientales. Así que consideramos como este momento histórico para nosotros como organización principalmente y también como ciudadanos de la ciudad de Rosario. Y bueno, y antes de empezar la entrevista, queremos contarles que las preguntas que vamos a hacer fueron también un poco una construcción colectiva, porque nosotros hicimos una consulta en nuestras redes y también a organizaciones amigas que trabajan en estas temáticas. Así que un poco las preguntas son una construcción entre todos. Y la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿en qué llegaste a los estudios de Planeta Cabezón? Llegué en auto, que es la movilidad que vamos todo el equipo de campaña, que somos unos 5 que vamos recorriendo toda la ciudad, una camioneta de Ciudad Futura y con eso vamos haciendo toda la campaña. Y la verdad, bueno, Jeva, agradecerte por la invitación, no solamente porque me parece fundamental la cuestión ambiental y que los candidatos expliquen cuál es su plan de gobierno, sino también porque me parece fundamental que una ciudad promueva a las organizaciones, que promueva la autogestión. Yo entré a este lugar hermoso que tienen acá y me hizo acordar a las primeras sedes que teníamos en el movimiento Giros cuando arrancamos, y la verdad que se respire un aire que creo que es el que necesita la ciudad. Así que gracias por la invitación y a seguir dándole la autogestión y a la organización de la sociedad civil, que es clave para afrontar la crisis que tenemos. Bueno, sí, gracias. Bueno, un poco la pregunta que te hacía de cómo llegaste no era para juzgar a nadie, simplemente era para introducir una temática que nos parece importante, que es pensar en qué ciudad queremos o qué tipo de ciudad estamos pensando, no solo de pensar tanto en el tipo de transporte que utilizamos, que bueno, nosotros sabemos que desde Ciudad Futura se han presentado diversas propuestas o ordenanzas relacionadas al uso y al fomento de la bicicleta, sino más que nada de pensar cómo hacemos para que las personas se tengan que mover menos dentro de la ciudad. Es decir, que las personas tengan que hacer menos traslados para ir a supermercado, su trabajo, el centro de salud, y que sabemos, digamos, que esos traslados más extensos se suelen hacer con vehículos motorizados, autos, motos. Entonces, en ese sentido, ¿qué políticas públicas han pensado ustedes para poder fomentar o poder generar una ciudad más multicéntrica o de movilidad de cercanía? Uh-huh. Mira, con respecto a la movilidad y cómo pensar políticas que intenten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para empezar, desde las ciudades tenemos dos grandes aportes que hacer al cambio climático, que son, por un lado, la cuestión de la planificación urbana,
y justamente cómo hacemos para empezar a movernos de forma más racional y no tan irracional como nos movemos hoy, donde muchas personas vamos en una sola persona en un auto y tenemos que movilizarnos todos los días desde los barrios hasta el centro de la ciudad porque todo está en el centro. Digo, eso es irracional y es poco sustentable en términos económicos, en términos sociales y en términos ambientales. Digo, ahí hay como un gran desafío. Y por otro lado, con la gestión de los residuos. Digo, ahí me parece que hay dos ejes fundamentales que desde las ciudades podemos abordar. Lo digo porque muchas veces parece que desde las ciudades no podemos hacer nada con nada. O sea, la seguridad no es un problema nuestro, el dólar y la inflación no es un problema nuestro. Sin embargo, nosotros pensamos que es al revés, que desde las ciudades podemos hacernos cargo de un montón de problemas, más allá de que si nos corresponden o no nos corresponden. Creemos que con creatividad, con mucho trabajo y generando nuevos instrumentos, todos los problemas de la vida humana pueden ser resueltos desde la comunidad. Digo, esa es quizá la diferencia de Ciudad Futura con otros partidos políticos. De hecho, creo que es uno de los pocos partidos políticos del mundo que lleva la palabra ciudad en su nombre, porque ahí hay una hipótesis de construcción política que es que organizándonos desde la comunidad, desde abajo, podemos reinventar la democracia, así que ahí hay dos ejes estratégicos. Yendo particularmente a cómo generamos una ciudad con nuevas centralidades, que es la única manera de movernos menos. Digamos, si hay un solo centro en la ciudad, todos vamos a ir al centro, porque todo va a ser, digo, para el sector privado va a ser más fácil poner una empresa en el centro que en otro lado, para el mercado de la construcción va a ser más fácil construir en el centro que en otro lado. Entonces, ahí lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, si nosotros solamente dejamos que construya ciudad el sector privado, muchas veces el sector privado va a apuntar a lo más fácil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el sector público? Bueno, hay toda una mirada desde el siglo XX que tiene que ver con la planificación urbana, que es cómo vamos cambiando los usos de suelo, cómo regulamos el mercado de la tierra para fomentar que la ciudad se desarrolle de una manera armónica. Ahora bien, si uno ve los resultados de todos estos años, claramente lo que estamos viendo es que no alcanza solo con la regulación. O sea, hoy que el Estado solamente regule el uso de suelo y que lo único que construya en ciudad sea el sector privado, el resultado de eso es la ciudad que tenemos. Para eso nosotros lo que hicimos fue inventar nuevos instrumentos. Nosotros estamos convencidos que si desde el Estado no inventamos nuevos instrumentos para operar en la realidad, con este Estado que tenemos del siglo XIX no podemos operar en la realidad del siglo XXI. Entonces podemos ganar elecciones, pero después los gobiernos quedan, como muchos gobiernos que tenemos hoy, como relatores de la realidad y como impotentes ante los problemas. Entonces, una de las herramientas que va a ser en mi gobierno la herramienta fundamental de gestión va a ser la empresa de desarrollo urbano, que es una estrategia que nosotros, una idea que trajimos de la ciudad de Medellín, de Colombia, donde fuimos a ver puntualmente cómo hicieron para reducir la tasa de homicidios que tenía Medellín en los peores momentos de la violencia, que tenía 380 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy Rosario tiene 22, 380. Hoy Medellín tiene 12, la mitad de Rosario. Tuvieron dos herramientas fundamentales de gestión para poder bajar los índices, además de la policía, además de la parte más represiva, básicamente fue la intervención urbana. Fue poner la mayor cantidad de recursos en los barrios más violentos, donde se generaba más miedo, donde había menos oportunidades. Y para eso tuvieron dos herramientas. La empresa de desarrollo urbano, que ahí donde el mercado no iba a construir nunca porque no estaban dadas las condiciones, iba el Estado de una forma ágil, sin burocracia y decidida, y construía ciudad. Y por otro lado, entonces para generar nuevas centralidades, la única forma es que el Estado se ponga a construir donde no construya el sector privado y que se asocie y también le brinde oportunidad al sector privado para desarrollar esa área que no está desarrollada. Hoy Rosario tiene infraestructura urbana en un montón de lugares, tiene grandes avenidas con toda la infraestructura, o sea, lo más caro está, pero son zonas inseguras, son zonas sin conectividad, ningún privado va a construir ahí, ni nadie hoy va a ir a construirse una casa ahí. Entonces, esa herramienta de empresa de desarrollo urbano. Y por otro lado, que tiene que ver con otra de cómo hacemos para movernos menos, una es que haya más centralidades. Que vos puedas trabajar cerca de tu casa, que vos puedas ir al sanatorio cerca de tu casa, al hospital, que vos puedas tener lugares de ocio y de esparcimiento cerca de tu casa, y ahí tendríamos una ciudad mucho más amable, mucho más humana, mucho más racional. La vida sería un poco más feliz, porque no tendría que estar una hora arriba de un transporte para llegar. Ahora, hoy está pasando todo lo contrario. Y hoy mucha gente se está yendo de la ciudad y se va a vivir a urbanizaciones desenfrenadas que hay en Funes, en Roldán, lo cual vamos hacia un modelo de conurbanización como el que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde es imposible vivir en felicidad cuando vos perdés 4 horas de tu vida, 2 para ir y 2 para volver en ir a trabajar. Digo, eso no es un modelo de vida. Ahí termino con esto. Medellín es empresa de desarrollo urbano y metro.
Digo, si nosotros no tenemos un sistema de transporte a la altura del siglo XXI, podemos hacer bicisenda, podemos desalentar el uso del transporte particular, etcétera, etcétera. Ahora, si solamente tenemos el colectivo como medio de transporte, no vamos a hacer que la gente se baje del auto. La única forma de que la gente se baje del auto es que haya un sistema moderno, ágil, rápido, seguro y cómodo, como es el metro, en toda la ciudad del mundo. Nos hicieron creer durante mucho tiempo que eso era imposible. Nosotros estamos trabajando tanto con el nivel nacional como en términos internacionales para darle la factibilidad que técnicamente ya existe. Lo que hay que ver es cómo se financia una obra que es fundamental para que Rosario dé un salto al futuro. Las ciudades del mundo se califican. Las que tienen metro son de una categoría, las que no tienen metro son de otra. Bueno, yo creo que un proyecto central de mi gobierno para el que voy a trabajar, me pelearé con los que me tenga que pelear y acordaré con los que tenga que acordar, es poder tener por lo menos una línea de metro en la ciudad, que puede ser en altura, que puede ser subterráneo, que creo que puede ser el motor del desarrollo de Rosario y que sea un desarrollo sustentable en términos ambientales. Buenísimo, me dejas ahí el pie perfecto para la siguiente pregunta que te queríamos hacer, que era hacer un paralelismo un poco con de Rosario Centro con los barrios aledaños de la gran área metropolitana de Rosario, y que Rosario termina siendo el centro, no geográfico, pero el centro económico, social, político de esa gran área metropolitana. Y eso también nos preocupa, todos esos traslados de las ciudades, que mucha gente incluso post pandemia se fue a vivir a otros lugares, pueblos cercanos, pero es gente que trabaja todos los días en Rosario, que sus hijos van a la escuela en Rosario y se traslada grandes distancias en automóvil, y bueno, todas las desventajas que esto acarrea. Entonces queríamos saber, bueno, a nivel metropolitano, si piensan estas mismas políticas públicas o qué conversaciones se piensa tener con estas otras localidades vecinas. Y traigo un último datito ahí, que justo mencionabas Medellín, y Medellín tiene también un modelo de intermodalidad, que es digamos, transporte de metro, que hay un espacio en donde se vincula para que vos puedas seguir tu trayecto en bicicleta. Como pensamos que es necesario pensar ciudades intermodales también. Mira, yo estuve en Colombia en el inicio de la campaña de las PASO, y estuve en Bogotá y en Medellín. Y vos ves los dos modelos. El modelo sustentable, planificado, de integración social, multimodal de Medellín, y lo contrario de Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene 8,5 millones de habitantes, y el único medio de transporte es un gran metrobús que va de punta a punta de la ciudad, que le dicen Transmilenio, pero es un metrobús. La ciudad es un caos, es invivible. Vos, para moverte de un barrio a otro, estás 2 horas. Medellín tiene esto que vos decías. Vos tenés una línea de metro troncal que va de punta a punta de la ciudad, te bajás de ahí, te tomás un metrocable para ir a los barrios populares que están en el cerro, y tenés un tranvía para el microcentro, y tenés el sistema de bicicletas. La verdad que uno siempre habla de estas cosas y dice que es lo que debería ser, pero vivir esa experiencia, digamos, de una ciudad que tiene un sistema de transporte real, el nivel de libertad con el que uno se mueve por esa ciudad es impresionante. Y cuando vos te mueves con libertad te sentís seguro. Uh-huh. Y yo en esa ciudad me sentí seguro, y no porque tenía un policía o un gendarme en cada esquina, sino porque tenía una ciudad amable que me dejaba moverme con libertad en un sistema de transporte moderno y seguro. Bueno, creo que eso es lo que hay que hacer. En términos del área metropolitana, lo que tenemos que cambiar es el paradigma. Rosario tiene que entablar un diálogo con las ciudades aledañas en pie de igualdad, no Rosario querer imponerle el modelo en términos más imperiales uh-huh. al resto de las ciudades y comunas del área metropolitana. Hoy tenés un grave problema, que es no solamente la distancia, digamos, y también este falso sueño que muchas veces se nos quiere vender, que digo, uno quisiera, toda nuestra generación, ustedes son más jóvenes, pero digo, es imposible tener una casa propia. Digamos, el famoso sueño de la casa propia es inviable porque tenemos salario en pesos y tenemos que pagar una casa en dólares al contado y todo junto. Ante esa imposibilidad de tener una casa en Rosario, muchos, bueno, un terreno alejado en una zona rural que capaz que tiene menos servicios, pero que es más accesible y que de a poquito voy poniendo ladrillo, en un momento uno compra ese sueño y dice, bueno, y la naturaleza y lo verde y salgo del caos de la ciudad. Ahora, eso está bueno cuando lo comprás. Ahora, a los 4 años que estás viviendo ahí y todos los días el ida y vuelta y cada vez más congestión y cada vez más tránsito, y después si tenés hijos y tenés que llevarlo a la escuela y después cuando los hijos salen, bueno, eso que empezó como un sueño se transforma en una pesadilla. Sí, además terminan siendo como
ciudades o localidades que se le llaman dormitorio, donde la persona solo o pasa el fin de semana o va a dormir porque después el resto del día está en pleno centro de Rosario, por ejemplo. Y es lo contrario, una escala humana, a una vida mucho más armónica. Ahora, vos para eso necesitas un Estado que puede intervenir, insisto, no solamente regular, no solamente prohibir o permitir, sino que promover. Y otro de los grandes problemas en términos ambientales es que siempre estas urbanizaciones desenfrenadas tiene un impacto ambiental absolutamente negativo. Muchas se construyen en zonas inundables. Digamos, hoy vamos a tener en el futuro problemas de inundación en el área metropolitana y en Rosario, producto de esta urbanización desenfrenada, sobre todo la cuenca del Ludueña, sobre todo los humedales urbanos, donde hay una conciencia enorme hoy sobre los humedales en términos de las islas, pero tenemos humedales urbanos que no solamente no los protegemos, no los conocemos, no los promovemos, sino que además urbanizamos arriba de eso. Y cada lugar que vos urbanizás es un lugar donde el agua esa que antes absorbía esa zona, hoy va a los barrios residenciales. Y estas cuestiones son muy difíciles de prever porque la política, así como yo antes decía que el sector privado hace la más fácil, la política muchas veces hace la más fácil. Entonces, hoy me reditúa mostrar que urbanizo. Ahora, el día que estemos todos inundados con 2 metros de agua en nuestras casas, ahí nos vamos a acordar de estas decisiones que se están tomando ahora. Bueno, eso querés. Vamos con si esa. me permitís. Vamos a hacer un enganchadito de los temas. Sí. No, bueno, esto que decís del avance de las urbanizaciones sobre los humedales urbanos relacionados fundamentalmente al arroyo Ludueña, que básicamente impermeabiliza la zona y no permite que el agua se retenga, que es una de las funciones ecosistémicas de los humedales. Y teniendo en cuenta que a partir de octubre más o menos va a empezar el Niño, vamos a tener niños con lluvias intensas más mayores del promedio normal, y que toda esa agua va a ir a parar a algún lado y fundamentalmente a los barrios del noroeste de Rosario. Y que en general son urbanizaciones principalmente en los pueblos o localidades aledañas como Funes, Ibarlucea, Pérez. También hay algunos polos industriales que se vienen construyendo y también la impermeabilización se puede dar por el avance del monocultivo de soja, como esas tres grandes cosas. ¿Qué políticas o qué se piensa hacer con esto que se viene, que es un poco inminente y que va a afectar a la ciudad de Rosario, pero que a la vez involucra a otras localidades, porque estamos hablando de una cuenca en el cual se asientan distintas localidades? Mira, varias cosas. Yo la cuestión de las inundaciones lo conozco porque es parte de nuestra biografía política. Cuando nosotros empezamos a militar en Nuevo Alberdi, a los 2 años que empezamos a militar tuvimos una inundación enorme con 2 metros de agua en nuestro centro cultural, una experiencia muy traumática para todo el barrio. De hecho, yo siempre cuento de que a partir de esa inundación nunca más pude disfrutar una noche de lluvia. ¿Viste? Cuando todos decimos, te vas a dormir y disfrutar de lo que es dormir una noche con lluvia. Bueno, a partir de que te inundás, nunca más volvés a disfrutar de que llueva torrencialmente afuera, porque si se pueden desbordar los arroyos, un montón de gente puede sufrir. Es realmente algo... A ver, son las consecuencias de este modelo de humanidad que estamos construyendo, donde generalmente la pagan los que menos tienen, porque como todo en este sistema es desigual, las consecuencias del cambio climático también son desiguales, porque en un 5.º piso una inundación no te va a agarrar nunca, en un barrio popular de una zona baja, una casa de chapa, te lleva todo lo que construiste en tu vida. Y hay quienes pueden prepararse para el cambio climático y superarlo, o que no pasarla tan mal. Ahora las grandes mayorías no pueden. Yo estuve 2 años viviendo en esos humedales, que es el caso de Nuevo Alberdi, en el Tambo de la Resistencia más precisamente, y por suerte logramos en ese caso, que creo que es un ejemplo también de cómo se puede destrabar una discusión maniquea, maldada, como muchas discusiones maldadas que damos en nuestro país, que es este falso dilema entre ambientalismo y desarrollo. Digamos, si nosotros seguimos discutiendo en términos binarios ambientalismo y desarrollo, van a seguir ganando ellos. Digamos, es muy difícil dar discusiones, te lo planteé en el caso del Consejo, por ejemplo, que cada vez que alguien quiere discutir, pero una torre de 200 metros en Córdoba y Corrientes no es algo positivo, pero los puestos de trabajo que generan, entonces se generan esa... Y eso también lo plantea el sistema, sí, para poder seguir haciendo lo que quiere. En el caso de Nuevo Alberdi creo que logramos un buen equilibrio de decir, acá no estamos discutiendo
si se urbaniza o no se urbaniza, sino cómo se urbaniza. Entonces, logramos aprobar en el Consejo, el primer proyecto que estaba pensado ahí era 4 barrios privados, pasar por arriba de la mancha de inundabilidad, construir en cualquier lado. Después de muchos años de pelea, y en este caso en el Consejo de Acuerdo, logramos que esas últimas 500 hectáreas de Rosario, nosotros dijimos, había un urbanista que una vez me dijo, en el urbanismo hay 2 restricciones para pensar la ciudad. Una natural, física, y otra social. La natural y física es lo que tenés, si tenés montaña o no, si tenés un río o no. Y la otra es social, producto de quiénes ganan y quiénes pierden en una sociedad. Y con ese concepto nosotros armamos la ordenanza de la urbanización de Nuevo Alberdi. Dijimos, para terminar con eso que no es o no se hace nada o se hace cualquier cosa, dijimos, bueno, la primera restricción que tenemos acá es ambiental, es natural. Estamos en una zona de un humedal urbano. Hay una mancha de inundabilidad que el arroyo cuando desborda necesita espacio para que el agua avance. Entonces, pensemos una urbanización, pero empecémosla desde ahí. Entonces, lo que primero dibujamos en el mapa fue la mancha de inundabilidad. Entonces dijimos, bueno, en la zona inundable no se puede urbanizar. En la zona busquemos otro tipo de uso, por ejemplo, el uso productivo. Entonces, pongamos las unidades productivas del barrio, que las vacas estén en la zona inundable, que las huertas estén en la zona inundable, que los clubes estén en la zona inundable. Poder pensar un ecoturismo con cabañas y demás en la zona inundable, y en la zona que no es inundable sí pensar un proyecto de desarrollo que sea compatible con eso. Y lo logramos aprobar, y va a ser, creo, también, es la última tierra que queda en Rosario, y creo que puede ser un ejemplo de cómo superamos esa discusión y no planteamos el antagonismo desarrollo-ambientalismo, sino que proponemos un desarrollo que sea sustentable. Digamos, pensamos, primero, que lo único que es irreemplazable es la vida, digamos, que el planeta que tenemos es uno solo y que de ahí más tenemos que pensar el modelo productivo, el modelo de desarrollo, donde tiene que incluir a la mayor cantidad de gente y debe incluirnos a todos, pero si arruinamos el lugar donde vivimos, no vamos a tener otro lugar a donde ir. Sí, hago como una igual repregunta en este tema. Igual más allá de eso, nos preocupa que por ahí, no Rosario, pero las localidades aledañas sí están construyendo en esa cuenca. Eso sí, si llueve mucho, se va a inundar, y como el Ludueña, en este caso del que estamos hablando, desagota en el Paraná, va a bajar hacia Rosario ese agua. Entonces, bueno, también la pregunta es eso, ¿cómo se piensa conversar eso con estas localidades aledañas? Que por ahí no somos desde Rosario que estamos planteando urbanizar sobre la cuenca de inundación, pero sí está pasando en otras áreas y nos va a afectar. Sí, a ver, claramente es que ese diálogo tenemos que ponerlo en 2 sentidos, en el sentido de cómo Rosario también colabora con estas ciudades y la hace parte de su área metropolitana, y cómo debatimos juntos los problemas comunes que tenemos, la basura, el transporte, la seguridad, y a su vez cómo le pedimos a cambio, che, fíjate que lo que voy a hacer afecta a mi población, digamos, más allá que es la misma provincia, el mismo país, el mismo planeta, pero digo, yo no puedo prohibirte a vos que hagas esa urbanización en términos jurídicos. Ahora, sí, seamos racionales y fijémonos que el impacto que hace uno lo está pagando el otro. Entonces me parece que ahí tenemos que poner una relación de cooperación conjunta, pero me parece que ahí la responsabilidad tiene el más grande. La responsabilidad tiene Rosario, de convocar al resto para decirle, che, yo te exijo o te digo no lo hagas, pero también te ayudo a pensar un modelo alternativo. Digo, me parece que ahí está, porque si dejamos a las localidades aledañas hacer la suya, y van a hacer eso. Claro, entonces, sí, por eso por eso. el ECOM, como ente de discusión de todas estas cosas, tiene que tener un rol fundamental. Y yo insisto en esto de, más allá de la coerción, el consenso. Y cómo logramos, por la positiva, proponerle modelo de desarrollo sustentable al resto de las localidades, como Rosario, la hermana mayor, digamos, de la región. Sí, porque como decíamos, en definitiva, esas ciudades están creciendo de esa manera porque esas personas, a su vez, realizan la mayoría de sus actividades en Rosario. Entonces, es que son rosarinos. Claro, o sea, en realidad rosarinos, son rosarinos, sí, que Rosario lo expulsó. Claro. O sea, en realidad Rosario es todo lo que está alrededor, y esas ciudades están recibiendo a los que nosotros no les podemos dar un lugar. O sea, porque no es por generación espontánea que Funes se llena de gente. Es toda la gente que Rosario expulsa, y hay que decirlo así. Toda la gente que está viviendo en el área metropolitana es gente que no logró en Rosario poder desarrollar su proyecto de vida. Y lo tenemos que pensar del mismo modo que pensamos cuando la gente se va del país. Digamos, ¿por qué pensamos cuando la gente se va a Europa? Decir, Argentina no los puede contener, sin embargo, cuando alguien se va a otra región, che, Rosario no los pudo contener, por el precio de la tierra, por la seguridad.
por un montón de cuestiones. Entonces me parece que ahí tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Son rosarinos en el exterior? En el sentido de que realmente toda esa gente, de hecho el dato más contundente es que en los últimos 3 censos, o sea, en los últimos 30 años, Rosario sigue teniendo la misma cantidad de habitantes. Tiene casi 1 millón de personas. Claro. ¿Cómo puede ser que en 30 años tengamos la misma cantidad de habitantes, pero tenemos el triple de edificios? Hay un problema ahí del modelo de desarrollo. ¿Para quién estamos construyendo? Bueno, evidentemente no estamos construyendo casas para que viva la gente. Estamos construyendo casas como reserva de valor y nada más. Entonces, eso muestra sus límites. La curva del propietario está descendiendo en el último tiempo estrepitosamente. Entonces, ahí es donde tenemos que ser capaces de interpelar, che, este modelo no está funcionando. Tenemos que ser capaces de imaginar un modelo distinto y llevarlo a la práctica. Porque cuando mostramos que hay alternativas, eso también se contagia. Sí, y en este sentido de pensar en los espacios más, si dijimos, naturales o verdes de la ciudad, y bueno, teniendo en cuenta que hoy estamos en agosto y estamos remera. Con calor, y creo que mañana hace como 30 grados de máxima, y bueno, y habiendo vivido un verano bastante complicado, y no sé cómo lo pasaste vos, y si te pudiste refugiar como todo el mundo. Como todo el mundo. Pero bueno, y también habiendo proyecciones no muy alentadoras sobre el aumento de la temperatura, nos parecía importante poder charlar de qué rol cumplen los espacios verdes públicos, urbanos, en la ciudad, para amortiguar estas islas de calor que se forman. Y un tema recurrente que salió en esta consulta que hicimos a organizaciones y a las personas que nos seguían en redes fue el tema del arbolado urbano. Porque bueno, en los últimos años se han caído árboles o los han sacado, ya sea por la sequía o porque por una mal poda o también pasa que hay muchos árboles que componen nuestro arbolado que no van a poder resistir al clima que se viene en la ciudad. Entonces, en ese sentido, ¿qué plan tienen ustedes para poder ampliar o mejorar el arbolado público y los espacios verdes, digamos, en general de la ciudad? A ver, tema clave para la ciudad. Otra vez, Rosario, en términos de las estadísticas de Naciones Unidas, tiene un buen nivel de cantidad de metros cuadrados por habitante, pero como todo en este sistema, el reparto de los espacios verdes también es desigual. No es lo mismo los espacios verdes en el centro o en la costa que en el resto de los barrios. Por ende, una de las cosas que nosotros tenemos planificada es un plan de infraestructuras verdes que pueda no solamente redistribuir los espacios verdes en la ciudad, que aquellos distritos, por ejemplo el distrito oeste y el sudoeste, que prácticamente no tienen espacios verdes, los tengan, sino también cómo generamos, sobre todo en el centro de la ciudad, cómo bajamos las islas de calor con acupuntura urbana y determinados proyectos específicos de infraestructuras verdes en el centro de la ciudad. Tenemos pensado una intervención muy grande en la Plaza Montenegro, en el Centro Cultural Fontana Rosa, que es una cosa de cemento terrible que irradia calor a todo el microcentro de Rosario. Bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un plan de infraestructuras verdes que vaya bajando las temperaturas en las zonas, sobre todo más céntricas, por un lado. Y por otro lado, con el tema arbolado, nosotros ya, una de las problemáticas que tenemos en la ciudad es como ejemplares muy añejos que tiene la ciudad, las empresas constructoras los aniquilan de cualquier modo y sin ningún tipo de control a la hora de construir edificios. Ese es un problema que se viene repitiendo, que se da con total impunidad, que la gente denuncia, a nosotros nos llegan denuncias permanentemente, están sacando el árbol de tal lado sin autorización y demás. Nosotros logramos aprobar un proyecto que es el registro de infractores ambientales, digamos que es algo muy interesante porque hay todo un nuevo paradigma de empezar a poner al delito ambiental como un delito. Digamos, si bien nosotros no podemos tocar el Código Penal desde la ciudad, pero sí poner, che, tiene un costo lo que está haciendo. Digo, no es gratis dañar a la naturaleza. Digo, ahí hay un impacto social que existe y que quienes lo hacen tienen que pagar como el que comete cualquier delito. Digo, entonces ahí logramos incorporarlo en el código de faltas, logramos hacer este registro de infractores ambientales que básicamente es, bueno, lo hiciste una vez, lo hiciste 2 veces, lo hiciste 3 veces, una vez que vos hiciste esto, bueno, no te damos permiso de edificación. Digo, que no sea gratis infringir las normas ambientales. Y ahí hay todo un camino que también va dejando jurisprudencia, que es interesante. Nosotros en el año 2017
a partir de la denuncia de los vecinos de San Martín Sur, que había una empresa que tiraba directamente sin ningún tipo de tratamiento los efluentes a un zanjón que terminaba en el Saladillo. Nos juntamos con los vecinos, nadie le daba bola, básicamente. Nos juntamos, nosotros tomamos las muestras con la universidad, lo llevamos a la justicia, conseguimos un fiscal que se puso la causa al hombro, que hizo la inspección, que hizo la clausura y conseguimos el primer fallo por un delito ambiental de la ciudad, donde se lo condenó a 3 años de prisión en suspenso al dueño de la empresa y se le obligó a pagar una multa que fue al centro de salud del barrio. Digo, eso es un ejemplo concreto, pero que básicamente lo que muestra es que las leyes están para cumplirse, porque si no también es muy selectivo. Algunas leyes se cumplen y se condenan y otras no. Bueno, creo que hay un nivel de conciencia en la sociedad que tiene que exigir esto y que tenemos que adaptar la normativa, pero también después los hechos concretos para que no sea gratis dañar el ambiente y dañar a la naturaleza. Buenísimo. Bueno, ahora queremos pasar a otro tema que habías mencionado hoy muy clave para el desarrollo de la ciudad, que son los residuos y que es un tema que preocupa a la ciudadanía en general. La mayoría de las ordenanzas que se han presentado y aprobado en el Consejo en torno a residuos y que no solo ordenanzas, sino que el municipio impulsa políticas públicas educativas, todas están de la mano o van en torno a los reciclables. Es lo que nosotros vemos. Pero de los residuos domiciliarios, el 50% o más son residuos orgánicos que son potencialmente compostables. Los residuos orgánicos, cáscara, yerba, hojas. Entonces, nos parece que trasladar esa fracción orgánica mezclada con la fracción que se podría reutilizar o reciclar, como son los cartones, el papel, el plástico, no está bueno porque atraería vectores, aumenta el riesgo de enfermedades, incluso se genera un gasto público innecesario o que se podría en realidad llevar para otro lado que pueda ser más eficiente esa gestión de esos residuos compostables. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategias de gestión tienen para esta fracción principalmente? Y si contemplan dentro de esta estrategia la separación en origen, considerando que la disposición de la basura en containers en las calles está demostrando no ser efectiva, porque llevamos varios años de ordenanza basura cero y eso sigue siendo un problema. Mira, la cuestión de los residuos, lo decía al principio, es la segunda dimensión donde la ciudad puede hacer un aporte enorme a la lucha contra el cambio climático. Hay 3 ordenanzas que yo estoy orgulloso que logramos sancionar en el Consejo en este segundo periodo que llevo de 1 año y medio en el Consejo. Una es la empresa de desarrollo urbano, otra es la agencia antilavado y otra tiene que ver con la ordenanza que logramos votar de los módulos de transición ecológica para el nuevo pliego de residuos. Hoy tenemos una situación muy grave en la ciudad, de que hace más de 10 años Rosario votó una ordenanza de basura cero, que decía que a esta época de la historia no teníamos que enterrar más basura, y no solamente que no dejamos de enterrar basura, sino que ahora enterramos mucho más de que cuando esa ordenanza se hizo. Hoy Rosario solamente logra recuperar el 5% de las 800 toneladas de basura diaria que producimos. 800 toneladas de basura diaria que enterramos todos los días en un sinsentido en términos económicos, porque la ciudad paga por tonelada de basura enterrada, o sea que es antieconómico, un sinsentido ambiental, porque todos los días enterramos 800 toneladas de basura, y un sinsentido social, porque el único actor que hoy recicla de manera con cierto impacto en la ciudad son los cartoneros y las cartoneras, son los recuperadores urbanos y están afuera del sistema. O sea, este sistema funciona tan mal que quien más colabora con el reciclaje, la ciudad le da la espalda y no los incluye. Entonces nosotros votamos una ordenanza para incluirlos, para que el próximo pliego de residuos, que por suerte vamos a tener la oportunidad de votarlos en nuestra gestión, muchas veces hay cuestiones estructurales que ya le vienen heredadas. Bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad en mi gobierno de discutir cómo queremos que sea el nuevo sistema. El contrato de recolección de basura y enterramiento es el más caro de la ciudad. La ciudad, el contrato más caro, donde gasta más plata, es en el sistema de recolección de residuos. Ahora, tiene una visión higienista, donde lo único que importa es que la ciudad esté limpia, que tampoco lo logra. Porque si vos decís, gastamos un montón de plata y la ciudad está impecable, pero la ciudad no está impecable, está cada vez más sucia. Y entre otras razones también es porque los cartoneros y las cartoneras alrededor de los containers, como no están incluidos en el sistema, tienen la tarea indigna de meterse adentro de un container
a buscar algún material que les sirva. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese sistema, es hacer una verdadera política de reciclaje en la ciudad, con todos los actores de la cadena. Nosotros nos juntamos el otro día con la mesa del plástico, son los que producen plástico, que quieren formar parte de esto, de cómo reducimos la producción de plástico y, por ejemplo, el tema de las bolsas, el tema del proyecto Desnudar la Fruta, que fue otro proyecto que sacamos del Consejo, de esta irracionalidad más grande. Creo que hay mucha irracionalidad en este mundo, pero que una mandarina te venga envuelta en papel film y en una bandeja es una locura que solo puede producirse en este sistema. Más allá de la reducción, también cómo hacemos un sistema integral donde pensemos desde lo que producimos, cómo se embala y cómo eso se vuelve a reciclar. Es incluyendo a los recolectores, porque además también está demostrado que es mucho más eficiente la separación. O sea, más gente separa cuando, por ejemplo, tiene una promotora ambiental que pasa por la casa, le explica a cada vecino y vecina la importancia que tiene separar, porque todo lo que queremos hacer después, si la gente no tiene la conciencia ambiental de separar, no funciona. Está demostrado que en los barrios donde a escala muy chiquita se está haciendo esta promoción ambiental, la gente responde y como todo hábito, de hecho, yo por ejemplo en mi barrio pasan todos los martes y yo saco los reciclables. Y la verdad que el cambio de hábito cuando uno lo tiene es tan grande que cuando va a tirar un plástico al tacho que no va, te sentís como medio como fumar en un lugar cerrado. Son esos cambios de hábitos sociales que vos decís, che, ¿te acordás cuando tirábamos toda la basura junta? Bueno, esos son los cambios que nosotros tenemos que producir. Eso no lo vamos a lograr sin una estrategia integral, sin gastar plata, sin poner recursos en esto, pero yo creo que es uno de los casos donde podemos mostrar un sistema muchísimo más virtuoso, donde, insisto, en términos ambientales sea mucho más productivo, en términos sociales y en términos económicos. Creo que no hay otro eje que sea tan claro el beneficio de hacer las cosas bien en vez de hacerlas mal. Yo creo que tenemos que empezar por eso, tenemos que multiplicar ese 5% que solamente hoy se está recuperando, y tenemos que paulatinamente incorporar esa otra fracción que, como vos decís, es la que es la mitad, digamos, la mitad de todo lo que producimos es orgánico o más, que podría compostarse. Ahí me parece que tenemos que ver cómo hacemos. A la medida que vamos generando esa conciencia en la separación, ir haciendo experiencias concretas. Muchas veces también parece que es mugriento, parece, digamos, como que no es tan fácil como los secos, pero creo que así, como se hicieron experiencias pilotas para separar seco y húmedo, tenemos que empezar a avanzar en las 3 fracciones. Si esto lo logramos convertir en una política, se multiplica rápidamente. Creo que hoy en nuestra sociedad, sobre todo impulsado por los jóvenes y por las jóvenes, la conciencia ambiental está. Necesitan un gobierno que apoye esa conciencia y que genere una política para eso. O sea que ustedes, pensando también en esto de la inclusión de los cartoneros y las cartoneras, que si bien están como contempladas en varias ordenanzas y demás, no es efectiva su incorporación y no es algo formal. Es que hasta el día de hoy no están incluidos. O sea, hay una experiencia piloto por un lado. Nosotros lo que proponemos es que, así como se hace un pliego para la recolección, para el barrido y demás, se haga un pliego para el reciclaje. O sea, que el reciclaje sea parte integral del sistema. Y decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer real tener basura cero y reciclar X porcentaje? De esta manera. Solo tenemos medio. ¿Cuánta gente necesita para el sistema? O sea, como hoy hay recolectores y barrenderos, tiene que haber recuperadores y promotores urbanos. O sea, eso es convertirlo en una política y no que sea algo marginal que, bueno, lo hago para quedar bien de que estoy reciclando. Porque además, lo loco es que en los barrios donde está funcionando, funciona la política. Entonces, ¿por qué no multiplicarla? O sea, pasar a un sistema más de recolección puerta a puerta, más de referencia con promotores. Exactamente. Que es llevar a escala ciudad lo que se hace hoy en algunos barrios. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a otro tema importantísimo para nosotros, que es la producción de alimentos en nuestra ciudad. ¿Qué? ¿Me olvidé de algo? No está bien. Perdón. Yo me había olvidado. Bueno, y que sabemos que Rosario es, digamos, una ciudad bastante referente a nivel internacional en lo que es la agricultura urbana, que tiene un largo camino recorrido, pero todavía faltan resolver un montón de problemáticas. Y una de esas problemáticas que nos parece importante es el tema de la comercialización, por ejemplo.
uno de los puntos. Porque, bueno, sabemos que hay muchos productores y productoras, más que nada agroecológicos, que se les dificulta vender su producción, no tienen una diversidad de espacios y muchas veces terminan vendiéndolos a los mercados de concentración. Al precio normal. Al precio normal y donde no hay una diferenciación, cuando la idea es poner en valor esa producción. Y algo similar pasa también con los pescadores artesanales, que bueno, además de tener que competir con los frigoríficos y acopiadores, a su vez, por ejemplo, tienen otras problemáticas que se relacionan con no tener bajadas al río y bueno, y demás. Y bueno, sabemos que desde Ciudad Futura el tema del acceso a la alimentación y la economía local es un tema que vienen trabajando de sus inicios, bueno, con la misión antiinflación, con el Impulsar y otros proyectos. Pero bueno, queríamos saber si tenían algún plan o alguna política para implementar para poder mejorar esta cadena de valor, más que nada de los productos agroecológicos y del pescado de río, que nos parece como algo ilógico que Rosario no coma el pescado de río que están pescando sus propios pescadores. Y bueno, relacionado a eso, ¿qué tienen pensado? Como vos decías, la cuestión de los alimentos es algo que venimos trabajando hace mucho. Tenemos un montón de cosas para mostrar de que es posible un modelo diferente. También una de las cosas que tiene este sistema es hacernos creer de que no hay otra forma posible de hacer las cosas. Así que esta es la única manera. Entonces, de que, bueno, otra producción de otra escala no es sustentable en términos económicos, esto no se puede hacer. Bueno, me parece que también ahí hay una importancia de la materialización de los ejemplos. Tenemos muchas cosas hechas, tenemos muchas cosas prontas a inaugurar, que ahora voy a contar. Pero además, uno de los ejes, creo yo, de la Rosario del futuro, tiene que ser, o parte de nuestro plan de gobierno va a ser convertir a Rosario en una plataforma internacional de producción de alimentos. Hoy, por los puertos de la ciudad de Rosario, se exporta el 80% de las exportaciones de vegetales de Argentina. En un modelo que tiene todos perdedores y muy poquitos ganadores. O sea, que tiene un campo sin agricultores, que tiene un sistema de agronegocio que devasta el planeta y que además no genera alimento para nuestro pueblo, sino commodities para exportar. Rosario es la capital de eso. Bueno, nosotros creemos que Rosario puede ser la capital del modelo alternativo. Digamos que desde Rosario podemos traccionar un cambio en la matriz productiva que produzca alimentos para sus habitantes, en primer término, que genere valor agregado en Rosario, por ende que genere puestos de trabajo y que exporte al mundo productos terminados, alimentos, no commodities. Porque tenemos un conglomerado de educación enorme, de ciencia y de tecnología, digamos que podemos a eso que el campo produce de materia prima agregarle valor en origen. Uno de los proyectos para eso clave es la empresa pública de alimentos, que es un proyecto que nosotros empezamos a diseñar durante la pandemia y que ahora dentro de muy poquito vamos a estar inaugurando, que tiene que ver con, de nuevo, cómo el Estado no se queda solamente en la regulación de los procesos, no sé, en la regulación de la producción y en la regulación de los precios. Digo, ese modelo nos llevó a la situación que tenemos, que es básicamente un país que produce alimento, entre comillas, y pagamos los alimentos a precio de Europa. Hay un problema ahí, con una inflación de 140% anual, donde los protagonistas son los alimentos. Porque si vos me decís, bueno, a la inflación la lleva adelante la tecnología, bueno, está bien, no producimos microchip, pero producimos alimentos. Debería ser todo caro menos los alimentos en Argentina. Bueno, entonces, solamente con regular no alcanza. Controlando los precios en góndola nunca vamos a controlar los precios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar una producción distinta. Entonces, la empresa pública de alimentos lo que busca es una asociación pública con los productores. O sea, no estamos pensando en un modelo donde todo lo haga el Estado, sino que el Estado vea en las cadenas de valor, detecte cuáles son los núcleos problemáticos en cada cadena, no es lo mismo la láctea que la de tomate, que la de carne, etcétera, y pueda promover alternativas. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo hoy? Compras anticipadas para trigo agroecológico. Es muy difícil producir ese tipo de materia en términos agroecológicos porque no tenés mercado donde ponerla. Entonces decimos, bueno, como Estado, le podemos adelantar el precio, le pagamos anticipado, con esa plata siembra,
cosecha, nos da el trigo agroecológico. Nosotros en la empresa pública vamos a tener un pequeño molino donde molemos ese trigo y hacemos harina agroecológica para los comedores, por ejemplo. Entonces vos ahí tenés un modelo virtuoso en ambas puntas. O sea, por un lado promovés la producción agroecológica en el campo y por otro lado llevás a los comedores más humildes, donde la harina es uno de los ejes fundamentales de la nutrición, y empezás a cambiar a algo un poco más saludable. Entonces, básicamente la empresa pública lo que busca es comprarla directo al productor, fraccionar, envasar y agregar valor para algún lado de la cadena y entregar cajas nutricionales. Digamos, hoy la planta que vamos a inaugurar tiene la capacidad de poder brindarle el 50% de la dieta calórica y proteica a todas las familias indigentes de la ciudad de Rosario. O sea que el Estado te podría garantizar la mitad de lo que necesitas para vivir, digamos, lo cual es un aporte central en la dieta, además buscando una dieta equilibrada, digamos, que no sea solamente, digamos, que podamos también, en el momento que el Estado brinda una alternativa, poder hacer una educación nutricional, de cambiar determinados hábitos. Vamos a hacer barritas de cereal, barritas proteicas. Bueno, nosotros creemos que a través del alimento, Rosario puede traccionar un montón de procesos positivos en términos de cambio en el modelo de producción, en términos de sustentabilidad, en términos de justicia, digamos, de que no haya gente que pase hambre donde se produce alimentos, y también empezar a cambiar algunos hábitos de lo que consumimos. Ese tipo de iniciativas, uno diría, bueno, de un municipio, ¿qué tiene que ver un municipio con todo esto? Bueno, sí, todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Y algo tan clave como qué comemos todos los días, puede el municipio hacer una política activa. En este caso, como empresa de alimentos. También, digamos, por ferias en distintos barrios de la ciudad, para darle esto que pasa hoy con los productores frutohortícolas que hacen agroecológico. Bueno, no tienen un lugar de escala donde ponerlo. Uno de los sectores de la empresa pública va a ser, esto es más un sueño, todavía no está materializado, pero que pueda haber un mini mercado central agroecológico para que puedan ir los productores a copiar y poder vender. Y después otra experiencia que también estamos en pleno desarrollo es un frigorífico propio para los pescadores de la pesca artesanal. Estamos trabajando con los compañeros de Nuestra América que están en la isla ahí frente al monumento, digamos, ahí en el banquito, que también tenés otro gran problema con la pesca artesanal. Primero, digamos, las condiciones de trabajo de los compañeros. Y después que son esclavos del frigorífico. Así como un tambero es esclavo de la que le compra la leche, porque la leche o la vendés, no la podés guardar. Bueno, con el pescado pasa lo mismo. Los compañeros pescan, cuando hay mucho pescado te pagan poco, y cuando hay poco, entonces cuando hay poco tenés poco para vender. Entonces ahí estamos haciendo un sistema con un frigorífico propio donde se pueda copiar, se pueda congelar y se le pueda agregar valor a ese producto, y eso tiene que estar acompañado con una política de parte del Estado municipal. Por ejemplo, Rosario no tiene un puerto donde ir a comer pescado. Que vos vas a Mar del Plata, tiene un mar, tiene un puerto, tiene un lugar para ir a comer pescado de mar. Bueno, ¿por qué no tenemos en Rosario un puerto de pescadores donde los pescadores puedan vender su producción, donde vos puedas ir a un bar o un restaurante? Porque es parte de nuestra cultura. Entonces tiene que ver con volver. Nosotros no vamos a cuidar el humedal si no lo conocemos. Yo siempre cuento la misma anécdota de la hija de una compañera, el hijo de una compañera que a los 10 años le dijo: mamá, qué lindo sería vivir en una ciudad con río. O sea, porque le damos la espalda al río. Digamos, el río lo usan más. Yo soy de la zona norte, siempre viví en Alberdi, en Rochito. Los de zona norte usamos mucho más el río, digamos, que el resto, o los que tienen, no sé, una lancha, yo no tengo, pero los que tienen lancha, que van, vienen. Digo, pero no es algo que en la zona sur, que es donde era esta compañera, sin embargo está el río a 4 cuadras. Sí. Entonces, vamos a poder cuidar el río cuando lo conocemos, cuando lo vivimos, cuando lo disfrutamos. Ahora, si le damos la espalda y solamente es un paisaje a disfrutar desde un edificio, y va a ser difícil. ¿Te parece que vayamos con la última? La última. Bueno, dale. Para cerrar. Para ir cerrando con esta entrevista. Venimos hablando a lo largo de toda la entrevista de que estamos atravesando una crisis climática, una crisis civilizatoria, que la estamos viviendo hoy, con estos grados que hacen hoy, 15 de agosto. No es algo que va a pasar dentro de 10, 20 años, hoy lo estamos viviendo, también estamos viviendo el agotamiento de nuestros recursos, todas las disputas que se están dando en torno a nuestros recursos, cómo el extractivismo se impone como un discurso fuerte. Y bueno, esto nos invita un poco a pensar
qué modelos de sociedad queremos que sean realmente justos y sostenibles para nuestra población. Y bueno, en ese sentido se nos ocurría preguntarte qué tipos de trabajo te parece que van a ser esenciales en esta crisis que estamos viviendo en esta crisis, en estos tiempos, a corto, mediano y largo plazo, y que se van a poder impulsar desde el Estado municipal. Es una pregunta Para mí, compleja. Sí, no, pero profunda. para mí esto es clave. De hecho, yo creo que la crisis que vivimos no es una crisis económica, no es una crisis de seguridad, no es una crisis ambiental, es una crisis civilizatoria, es una crisis de la forma en que estamos organizando el mundo. Creo que como humanidad perdimos una gran oportunidad post pandemia de salir de esa pandemia de otra manera. Yo era de los optimistas que pensaba que la pandemia nos iba a hacer mejores. Todo lo creímos. No pierdo igual la esperanza de que vamos a ser mejores en algún momento. Pero creo que esta cuestión de que la pandemia fue un gran parate general que nos mostró de que estábamos haciendo muy mal las cosas. Que un sistema que te promete la libertad y que cada uno puede hacer lo que quiere y de repente no podemos salir a la puerta de nuestras casas porque corre riesgo nuestra vida. Digo, era el momento para decir, ¿y si nos animamos a pensar las cosas de otra forma? ¿Por qué las cosas que son así van a ser siempre así? Las cosas son así, no producto de la naturaleza, producto de la historia, producto de las conquistas, producto de los debates, producto de las cosas que funcionaron, de las que no funcionaron. Entonces me parece que era un gran momento para decir, che, si organizamos la vida de otra manera, si a todo esto que antes no le prestábamos valor, le empezamos a dar valor, por ejemplo los cuidados, que yo creo que ahí tiene la economía del futuro, tiene que estar en los cuidados. Muchas veces cuando discutimos el futuro, una de las grandes preguntas es cuáles son los trabajos del futuro. Cuando parece que las máquinas y la tecnología va a empezar a reemplazarnos de a poquito y dentro de poco un algoritmo va a poder gobernar mejor, entre comillas, que un gobernante. La pregunta es, bueno, ¿va a haber trabajo para todos en el futuro? La pregunta es, ¿qué consideramos trabajo? O sea, si vamos a organizar un mundo alrededor de la rentabilidad y de exprimir todo, inclusive nuestra propia vida y nuestro propio planeta, con tal de sacar un centavo más, probablemente ese modelo de desarrollo no dé trabajo para todos, como hoy no lo da. Y probablemente esa sociedad que no tiene trabajo para todos sea una sociedad cada vez más desigual, cada vez más fragmentada, cada vez más violenta, en definitiva cada vez más invivible. Entonces me parece que el momento es preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Entonces, si queremos construir un mundo donde, entre otras cosas, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidarnos entre nosotros, bueno, ahí va a haber trabajo para todos, va a haber trabajo para mucha más gente. Si nosotros no descartamos a nuestros viejos, por ejemplo, digamos, cuando ya no nos sirven y los encerramos y que se mueran, sino que decimos, todavía la gente cuando se jubila tiene un montón para darle a este mundo y eso tiene que estar, bueno, ahí hay economía que podemos generar. Digo, en los cuidados de los más chicos, en el cuidado del planeta, en el cuidado del humedal. Digo, hoy tenemos al humedal y a las islas las vemos como un problema, que es que no nos dejan respirar, producto de la acción del hombre, pero digo, hoy Rosario ve a las islas como el problema que le llega el humo. Y si cuidamos ese ecosistema, bueno, hay un montón de puestos de trabajo que podemos generar para cuidar el humedal. Ahora, eso tiene que tener un valor. Y tener un valor no significa tener un precio. Porque en este sistema el problema es que tiene valor lo que tiene precio. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que redefinir qué cosas son importantes para la sociedad y cómo vamos a realizar. Y creo que desde las ciudades podemos dar esa discusión. Digo, cuando nosotros decimos lo de ciudad futura y de que desde la ciudad, desde lo más cercano, podemos reinventar el planeta, digo, y podemos reinventar nuevas formas de organizarnos, tiene que ver con todas estas cosas. Bueno, los alimentos se hacen de esta manera. Che, pero si en Rosario, no te digo en todo el mundo y haciendo una mega revolución, si en Rosario organizamos el pescado distinto y si en Rosario organizamos los cuidados de otra manera y hay una red de jardines públicos donde podemos... Bueno, y si empezamos desde lo cercano a organizar la vida de otra manera, quizás le demostramos a todo ese mundo que dice que es imposible, que no era tan imposible. Y ya hay un montón de ejemplos que venimos haciendo cosas concretas, que cosas que nos decían que era imposible de repente pasan a ser posible. Entonces, si desde Rosario, desde la ciudad más compleja hoy de la Argentina, donde somos noticia por la muerte, somos noticia por la violencia, somos noticia por el miedo, podemos empezar a hacer noticia por otro montón de cosas. Podemos empezar a hacer noticia porque cuidamos el planeta, porque cuidamos a nuestra gente, porque construimos una ciudad mucho más vivible y capaz que ayudemos desde acá
a desbloquear esta democracia bloqueada que tenemos en Argentina y que las salidas no sean con más autoritarismo, con más violencia y con más odio, sino con más humanidad, con más amor y con más cercanía. Bueno. Esperemos poder construirlo. Hacia allá vamos. Bueno, Juan, muchas gracias por haber gracias. venido, por destinar tu tiempo para esto que nos parece súper importante. Y bueno, agradecer otra vez a Planeta Cabezón por disponer de este espacio con todas las cositas que necesitábamos. Gracias por estar ahí. También a todo nuestro equipo del Promesómetro, que están ahí detrás de cámara y en otros lugares también, que nos rompimos bastante la cabeza para pensar todas estas preguntas. Sí. Bueno, felicitaciones por esto, de verdad. Es Gracias. fundamental que todos y los jóvenes también se involucren con todas estas cosas y hacerlas así, sin pedir permiso, hacer lo que uno le gusta, porque también así se construye una sociedad mejor. Así que gracias y a seguir haciéndolo. Gracias. Y en lo que podamos apoyar desde el gobierno que inicia el 10 de diciembre, allí estaremos. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, recordamos que toda esta información y todo lo que venimos trabajando lo pueden encontrar en la página de STS, que es stsrosario.org.ar, tanto del Promesómetro como otras cosas que hacemos, como otros proyectos que son Carpulear, Rosario en Bici, de la Huerta a la Olla. Y remarcar también que STS es un espacio de trabajo voluntario al cual se pueden acercar a participar. Y si no pueden participar, también pueden donar, pueden aportar dinero, con lo que nosotros nos sirve mucho para seguir sosteniendo nuestras actividades. Así que muchas gracias por estar ahí y esperemos que esto sirva tanto para tomar una decisión en las generales, como también para seguir poniéndole ojo a quien sea que gane, y seguir estando ahí ejerciendo la participación ciudadana que tanto es necesario en estos tiempos. Sí, involucrándose con las problemáticas socioambientales. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau.